compañeros de la licenciatura en Educación. El equipo 4 le presentará a continuación un pequeño video de cómo se ha venido desarrollando la descentralización educativa en México. Pero, ¿a qué se refiere cuando hablamos de descentralización? Pues bien, la descentralización es el régimen que propicia la administración de asuntos con determinada autonomía e independencia. Esto sin dejar de formar parte del poder central. Antecedentes de la descentralización en México. Los antecedentes de la descentralización educativa se remontan al proceso de la conformación del Estado-Nación de México, el cual estuvo marcado por la pugnante de dos proyectos del país. Asumió la necesidad de modernización económica y la conservación de la tradición política, social e ideológica religiosa. Se comprometió con los principios de modernización política representativa liberal democrática como fundamento en la transformación social y económica de la sociedad heredada del antiguo régimen. México tomó la decisión de optar que el país fuera democrático. ¿Cuáles fueron los motivos por los que surge la necesidad de descentralizar? Burocratización educativa, lentitud de trámites, estancamiento en eficacia y calidad, desequilibrios regionales, inequidad de oportunidades, entre muchas cosas más. Desde el principio del siglo XX, México sufría por cambios excesivos en cuanto a cómo debía funcionar el país. En 1917 se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se dan a conocer los derechos y las obligaciones de los mexicanos. El artículo 3 constitucional nos habla de que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. El sistema educativo mexicano. En 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, se inició un largo y complejo proceso de federalización de la educación mexicana en su sentido centralizador, que tuvo distintas facetas que caracterizaron al sistema educativo en la mayor parte del siglo XX. Entre los años 1921 y 1940, los estados de la República cedieron al gobierno federal parte o la totalidad de sus sistemas educativos. A este proceso se le denominó federalización, pero en realidad tenía un sentido centralizador. En diciembre de 1943, con el apoyo del gobierno federal, se unificaron las distintas organizaciones gremiales de maestros en una sola, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. ¿Por qué nació el CENTE? Nació para el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes. En 1958 se tenía la necesidad de descentralizar o de desconcentrar la SEP, haciéndolo más adecuadamente sin que se tomaran decisiones trascendentes. Pero no fue hasta 1978, después de 2 décadas de desajustes sociales y políticos, entre los que destacan el movimiento estudiantil de 1968, cuando se tomó la decisión de desconcentrar la SEP por medio de las delegaciones en los estados. El 18 de diciembre de 1979 se crea la CENTE, que nació como una contracorriente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y actualmente se oponen a la reforma educativa planteada por el Ejecutivo Federal y aprobada en el Congreso de la Unión. En 1982 se impulsó el Plan Nacional de Educación por el presidente de la República, Miguel de la Madrid, el cual tenía como propósitos 3 principios básicos. 1. Promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana. 2. Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación. 3. Mejorar la prestación de los servicios en estas áreas. El 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización Básica de la Educación, el cual hablaba de 3 principios fundamentales. 1. Reorganización del sistema educativo. Se consolidó un auténtico federalismo educativo mediante la transferencia de responsabilidades y recursos a los estados para poder operar sus sistemas de educación básica. Promoción de una nueva participación social. Formación de docentes.
Los gobiernos de los estados reconocen al CENTE como titular de las relaciones laborales. El gobierno federal conserva las facultades normativas, en especial la de la función compensatoria. Reformulación de contenidos y materiales. Renovación de los libros de texto gratuito en preescolar, primaria y secundaria. Revaloración de la función magisterial. El protagonista de la transformación educativa en México debe ser el maestro. El maestro es quien transmite los conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual y debe ser el ejemplo de superación personal. Para su preparación personal, llevan a cabo 6 aspectos principales: la formación del maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial, el aprecio social por su trabajo. En 1993 se creó la primera Ley General de Educación, el cual estableció que el gobierno federal cumpliera sus funciones. En 1996, la SEP diseñó e implantó un programa dirigido a la transformación de gestión de la escuela primaria. Programa de integración educativa. A partir de 1993 se promueve de manera oficial la integración educativa en México. Programa Nacional de Lectura, PNL. Surge en el 2001 en un ensayo de recuperar experiencias previas de apoyo a la lectura. Programa de Educación Cívica y Ética, que culminó como asignatura del Plan de Estudios. Inicia durante el ciclo escolar 2003-2004. Programa Nacional de Activación de Profesores. Entra en vigor el 1 de enero del 2008. Programa de preescolar y primaria para niños y niñas jornaleros agrícolas y migrantes. Entra en vigor el 21 de febrero del año 2003. En el 2002 se formuló el Programa de Escuelas de Calidad, que implicó un cambio cualitativo y una fuente de tensiones al interior de la Administración Educativa Federal y de los estados. Y así fue como se llevó a cabo el proceso de descentralización en México. Muchas gracias por su atención. Trabajo realizado por